Muy buena gente, estamos en un nuevo vídeo. Esta semana vamos a ver qué nos han dicho en el AMA Session. Hay algunas cosas interesantes, hay otras que son un poco aburridas. Las aburridas las he quitado, ¿vale? Por eso si veis que os falta información es porque ha habido preguntas que no tenían nada que ver. Han estado hablando de cosas que no tenían nada que ver. Entonces pues eso no lo voy a sacar en el vídeo, ya que son cosas innecesarias que no tienen ningún tipo de información ni nada. Entonces pues bueno, vamos a empezar. Y lo primero es que nos han dicho que, bueno, pues lo típico de siempre, que el capítulo 2 está cerca, con la esperanza de que este sea el último AMA en el que no puedan decir una fecha, ya que sabéis que ellos no últimamente no dan fechas, ya que pues siempre que dan fechas pues la han solido cagar estas últimas veces y por eso no dan fecha. Dice que bueno, que seguramente este sea el último, con lo cual el siguiente AMA Session seguramente nos den fecha. Digo seguramente porque ya sabéis cómo es esto, no sabemos a ciencia cierta si va a ser así o si no va a ser así, entonces por eso no digo una afirmación, porque ellos no lo han afirmado como tal. Las pruebas de Farmhand, que esto es para ser ayudante en el Discord, para la gente que quiere ser ayudante y todo esto, deberían abrirse esta semana una vez que todas las migraciones estén listas. Esto para la gente que le interese ser... no es un moderador, es como un ayudante de los de Pixel, más o menos. No es ayudante como tal, pero es como moderador de Discord, digamos, algo así, que se encarga de ayudar. Luego nos están diciendo que nos estamos asegurando de que se respete todo el progreso y que millones de jugadores estén migrando sus datos al nuevo formato. Luego también están diciendo que quieren crear un gran juego Web 3 que pueda desafiar incluso a los mercados Web 2, explorando posibles adquisiciones de asociaciones. Por eso vimos anteriormente que Luke está buscando como nuevos proyectos, nuevos juegos que no tengan financiación para él y su equipo financiarlo y así tener como más proyectos, de tal forma que hacer como una especie de running network o algo así. Ya sabéis que ellos quieren hacer como un multiverso de pixels, un pixelverse básicamente. Y bueno, por eso está buscando nuevos proyectos en los que invertir el dinero que tienen actualmente en la empresa, ¿no? También dice que la métrica principal es la sostenibilidad, demostrando que Web3 es una gran estrategia de adquisición de usuarios, ampliando el equipo y consiguiendo las personas adecuadas. Bueno, aquí nos vuelven a decir que están consiguiendo más gente en el equipo y demás. Recientemente se realizó un bloqueo de 750.000 bots. Esto no sé si mostraron estadísticas, no lo sé, porque en este AMA Session no lo estuve viendo. Últimamente los AMA Session no me los veo, porque suelen ser un poco aburridos, ya que hablan de cosas que no tienen nada que ver con pixels, o se ponen como a hacer bromas y cosas así. Entonces por eso no me lo veo, porque me aburre bastante. Pero supongo yo que habrán mostrado las métricas y las estadísticas y todo como suelen hacer siempre. Luego nos han dicho también que los fragmentos de gremios y participación. Solo puede ser miembro activo de un gremio a la vez, ya que le preguntaron que si se podía ser un miembro de varios gremios a la vez, y la respuesta fue pues que sí, que puede ser miembro activo de solo un gremio a la vez. O sea, no puedes estar en varios gremios, pero solo puedes ser activo en uno de ellos, ¿vale? De tal forma que ese será tu main gremio, será tu principal gremio. Eso quiere decir pues que ese gremio será el que tú tendrás asociado, digamos. De tal forma que tienes que elegir muy bien tu gremio, ya que pues no puedes tener más de uno. Ese era algo que creo que ya se sabía, pero bueno, pues sí que es verdad que está bien recalcarlo para saber que exactamente si puedes estar en más de un gremio o no, ya que había mucha gente que preguntaba cada X tiempo que si puedes estar en varios gremios y demás. Luego han dicho que se agregaron más roles y permisos para un mayor control sobre el acceso a la tierra. Esto no sé a qué control se refiere, porque yo tengo LAN y no he visto nada nuevo. Es más, sigue estando el bug, no sé si lo sabréis, pero vamos, sigue estando un bug, que hay un bug en las LANes que cuando tú le das a editar lo de los permisos para que tienes tres opciones: o añadirlo para todo el mundo, para que el acceso a la LAN sea para todo el mundo, o solo la gente que tú añades, que se llama People I Add, y luego otro que es Guild Members. El de Guild Members es solo para gente del gremio. Entonces el de Guild Members, que es el más importante de todos los ajustes que hay, no funciona. ¿Y diréis por qué no funciona? Bueno, pues porque si tú alquilas una LAN o si tú tienes una LAN propia, esa LAN, si tú pruebas a poner el acceso a la LAN en Guild Members y reinicias página, no se guarda el ajuste. Y esto lleva pasando desde hace tiempo, porque hace un tiempo ellos tocaron algo, no me preguntéis qué tocaron porque hay ni idea, pero el caso es que tocaron algún ajuste del juego, el cual corrompió totalmente ese acceso, ese ajuste que tienen en la LAN. Ese ajuste no funciona desde hace varias semanas. Yo pensaba que lo habían solucionado, pero al alquilar mi LAN y volver a meterme en la LAN, he visto que no soy capaz de poner eso porque el juego no me deja. Esto es un problema que ojalá los de Pixel lo vean. Es una cosa que nadie ha tratado, o sea, nadie ha tratado en el AMA Session de hoy, nadie le ha preguntado esto. Y es algo muy importante, ya que el acceso a la LAN es un ajuste súper importante del juego y lleva varias semanas así y no lo arreglan. Espero yo que lo arreglen próximamente, porque ahora yo tengo un problema, y es que cuando termine de alquilar mi LAN, que será más o menos pues, cuando saquen el capítulo 2, voy a
tener un problema muy grande y es que, claro, no voy a poder poner el acceso solo para la gente de mi guild, ya que lo interesante es ponerlo solo para la gente de tu guild. De tal forma que no pueda entrar otra gente a liártela en la LAN o a farmear o a usar las cosas de la LAN sin ser de tu guild. Y eso es un ajuste muy importante para el capítulo 2 y para este capítulo y no lo han arreglado. Espero yo que lo arreglen, así que bueno, os dejo esa información que no mucha gente ha dicho nada sobre eso y yo creo que es algo muy importante del juego, me lo dejáis en los comentarios. Luego también nos han dicho que han preguntado que si hay un regreso de la creación de mascotas, del minteo de mascotas. Nos han dicho que bueno, que están siendo muy cuidadosos para no sobresaturar el mercado de mascotas, considerando mantener los lotes pequeños de 2.000 a 3.000 mascotas para evitar el saturar el mercado, planeando introducir un mecanismo de fusión de mascotas. Entonces, esto ya nos lo han dicho varias veces, no, es como que no quieren decirnos cuándo va a ser exactamente el siguiente minteo, pero bueno, yo creo que quedará poco, no sé, ahí ya ni idea, porque siempre dicen que queda poco, pero luego no queda poco, entonces ahí ya ni idea, la verdad. Pero de que va a haber un próximo minteo, seguramente lo habrá. Así que bueno, sacarán esos 2.000, 3.000 mascotas porque no quieren saturar el mercado. Luego también han estado hablando de detener el hackeo de árboles de bots, el hack este de árboles de bots, que como sabéis es una página que se llama, creo que Pixel Tools, que sacó una cosa que es como un hack o algo así, sí, es como un script, un hack, como quieras llamarlo, el cual tú puedes talar los árboles desde la entrada de la LAN. Esto es un problema muy grande en Pixel, ya que literalmente te tala los árboles al instante, por lo que he escuchado, de tal forma que es imposible que cualquier persona tale esos árboles, ya que solo el que tenga ese script podrá talarlos, ya que pues lo tala al instante, es imposible robarle los árboles. Y pues bueno, es un problema bastante grande, ya que si tienes la LAN abierta o si quieres pillar madera, no vas a poderlo. O sea, tanto para LAN owners como para gente que simplemente juega Pixels, es imposible, ya que si tú vas a una LAN, por ejemplo, las LANs de Pixels, que son de la 0 a la 150, a la 100, 150, pues no vas a poder pillar los árboles, ya que esta gente los pilla al instante. O sea, no hay forma de pillarlo, te los tala al segundo, por lo que he escuchado yo de la gente. Entonces, es un problema muy grande y parece que dice que bueno, que están abordando un lado del cliente que pasa por alto la verificación para cortar árboles desde lejos. Están como intentando abordar este problema del hack este, pues que pasa por alto la verificación de la distancia, supongo, ¿no? Se refiere a la distancia a la que tú estás, es como que el juego no verifica que estás en la distancia, que estás en una distancia muy, muy lejana, ¿no? De los árboles. Dice que bueno, que obviamente el uso de herramientas de automatización injustas es motivo de prohibición y pues bueno, y por tanto seguramente pues estos hacks obviamente son también motivo de ban, ¿no? Motivo de prohibición. También pues están hablando de los planes de lanzamiento de aplicaciones móviles, centrándose en las aplicaciones web progresivas, PWA, en lugar de aplicaciones móviles independientes. Esto se refiere, estas aplicaciones ya las vi yo con otro juego, Rollercoin, que era el anterior juego en el que yo estaba. Esta aplicación web progresiva se refiere a una aplicación que tú te lo descargas directamente del navegador. No sé si habéis visto que en Chrome, desde el móvil, muchas veces os metéis en una página web, por ejemplo Pixel Guru, que es una página en la que tú podías traquear los árboles, pues esa página te sale para descargar la versión de móvil. Eso es como una aplicación web, la cual tú descargas desde la propia web. A eso se refiere, ¿vale? De tal forma que no estará en la Play Store, ni en la Apple Store, ni nada. Simplemente te meterás en la página y en los 3 puntitos te saldrá descargar la aplicación. Le darás a descargar y la descargarás. Eso es lo que tienen pensado hacer. Así que bueno, está bastante bien porque así no hace falta meterte a la Play Store ni nada, porque a lo mejor en la Play Store te instalas una aplicación que nada que ver o cosas así. Entonces de la propia web ya te saldrá en los 3 puntitos para descargar. Luego dice que bueno, que están explorando opciones para construir sus propias aplicaciones móviles en colaboración con grandes nombres, vamos, que quieren hacer colaboraciones con otras empresas para crear como sus propias aplicaciones. Luego, posible integración de la IP de Pixels en experiencias de juegos móviles. Esto no sé a qué se refiere con la IP de Pixels, la verdad. Pero vamos, supongo que será pues que van a sacar como juegos móviles y demás. Luego también nos hablan del carnaval y los tickets. Reconocimiento en el carnaval de marcas running y los continuos ingresos de tickets, considerándolo como un bucle de juego divertido que podría reintroducirse en el futuro sin una línea de tiempo establecida. Esto se refiere a pues, que no habrá como un límite de tiempo, pero que de momento no van a sacar el carnaval. O sea que lo van a sacar próximamente, ¿no? Como siempre suelen decir, pero que no, pues que no hay fecha, ¿no? Hasta el momento. Luego tenemos los planes de progresión personal del jugador. En el marco de lo que será el capítulo 2 se podrá enfocar en habilidades específicas y definitivamente se esperan planes para la progresión del jugador. No nos están dando aquí mucha información, la verdad, pero bueno, más o menos nos dicen la idea, ¿no? Que quieren hacer. Personalización de avatares en el capítulo 2. Se espera una mayor capacidad de personalización avatares en el capítulo 2, aunque puede no estar disponible desde el primer día. Crecimiento de cultivos en el capítulo 2. El tiempo de crecimiento de los cultivos ha cambiado en el capítulo 2, centrándose más en la energía y el espacio que en el tiempo, debido al comportamiento de parcelas. Esto se refiere a los huertos. Jugadores sin gremio y compra de píxeles. Se priorizará recompensar a los gremios y propietarios de tierras con la
expectativa de que los jugadores adquieran un gremio con tierras a través de la compra de Pixel, alquiler de tierra y jugadores sin gremio. Aunque inicialmente no se mostraron entusiastas sobre el alquiler de tierras, la experiencia de Loot Rush ha demostrado su popularidad y podría serlo en el capítulo 2. Jugadores sin gremio, bueno, ya está siendo popular en el capítulo 1, o sea que vamos, es lo mismo al fin y al cabo, ¿no? Pero vamos, sí que es verdad que Loot Rush pues lo ha petado entre comillas porque es que no hay otra página que haga esto, la verdad. Y bueno, aunque Loot Rush no funciona perfecta, no es una página perfecta, la verdad. Tienen algunas cosas que podrían mejorar, como el soporte, como que muchas veces te tarda como 4 horas, 3 horas, un día incluso en llegarte. Cuando metes un token a Loot Rush tarda mucho. Tienen cosas que mejorar, pero bueno, está bastante bien la página, la verdad. Yo tuve como un rifirrafe con ellos y bueno, más o menos lo solucioné hablando con ellos y tal. Jugadores en gremio, bueno, pues esto nada, que van a priorizar la recompensa a los gremios y propietarios de tierras. Luego también nos han dicho que los jugadores en gremio o tierras en el capítulo 2 está desarrollando una jugabilidad específica para aquellos jugadores que prefieren jugar en solitario en sus specs. Bueno, esto nos lo han comentado ya varias veces, aunque también se fomentará la participación en gremios para una experiencia más completa. Bueno, esto es lo que nos han dicho de siempre, o sea, no es nada nuevo, pero bueno, lo recalco por si acaso alguien no lo ha escuchado o por si acaso alguien no ha visto mis vídeos anteriores, que como sabéis en el canal tenéis todos los AMA Session. Y por último, para finalizar este AMA Session, tenemos la utilidad de Other Shoes y patrocinios. Other Shoes se refiere a las zapatillas estas tochas que sacaron. Los Other Shoes permitirán caminar más rápido como su utilidad principal. Se considera la posibilidad de patrocinios en Terravilla con socios potencial. Esto se refiere a que seguramente vuelvan a sacar las Other Shoes en Pixels, pero pues bueno, no nos han dicho mucho más, ya que su idea es que el método de moverse en el juego sea pues con las zapatillas, ya sea las Other Shoes o ya sea las runners, no sé cómo se llaman las otras, runners no sé qué. Entonces, está bien, la verdad, porque así habría una forma de moverse, aunque ya existe esa forma, ¿no? Podrían sacar una forma o algo, ya que las zapatillas son como algo especial y único del juego para la gente que estuvo en su día, pero esto da a entender que van a sacar las Other Shoes de vuelta en el juego. Luego se considera la posibilidad de patrocinios en Terravilla con socios potenciales. Bueno, esto seguramente hagan estilo cosas como con YGG, cosas así, ¿no? Moku, cosas así que ya de por sí están haciendo, como por ejemplo Hantao creo que se llama, sí, Hantao. Hantao está en la playa de Pixels. Luego también tenemos pues decoraciones de Moku, decoraciones de YGG, tenemos la misión de YGG, o sea que seguramente hagan cosas de ese estilo. Así que bueno, gente, no me enrollo más, esto sería todo por el AMA Session. Quería más o menos explicaros un poco todo y deciros un poco pues todo lo que han dicho, ¿no? Hay cosas que me he saltado, pero porque son cosas que no son importantes, que son cosas demasiado repetitivas. Ya de por sí comenté alguna cosa un poco repetitiva, pero pues he quitado lo más repetitivo que había. He dejado las cosas más, las mejores que había, ¿no? Lo más informativo. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis ver anteriores AMAs, más o menos suelen decir lo mismo últimamente, pero nos han dicho que el siguiente AMA seguramente cambie la cosa. Esperemos que sea así, porque últimamente el juego está que no se sabe qué va a pasar con el juego, que no se sabe qué van a hacer. Estamos esperando a un capítulo 2 que no sale nunca. Entonces, bueno, esperemos que salga todo bien. Yo confío en que van a hacer las cosas bien. Y bueno, esperemos que el siguiente AMA Session nos diga algo importante. Así que bueno, muchas gracias por ver este vídeo, gente. Tenéis todos los links en la descripción. Para la gente que se quiere meter a Loot Rush, para la gente que quiere mirar las páginas para saber qué es lo que más renta farmear, o saber las lanes o recorridos o lo que sea. Y también tenéis mi Discord en la descripción, como siempre. Dejadme en los comentarios qué os parece esta AMA Session. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.